Paternidad robada es el título del libro escrito por María Calvo en el año 2021 con la editorial Almuzara. Este libro es tan bueno que lo leímos con un grupo de amigos que nos conocimos en marzo del 2023 y para el mes de julio esperamos haber terminado de leer este libro. Este libro encontramos un video en YouTube, es un cortometraje que hace referencia al libro y lo que hicimos fue usar de excusa este cortometraje para verlo en grupo con varias familias, varios matrimonios y desarrollar este cineforo en el cual llegaron los siguientes expertos: Hugo Cruz, con 15 años de matrimonio y 5 hijos, es licenciado en Filosofía, doctor por la Universidad de Navarra, profesor de Ética en Unis Business School, fundador y director del Diplomado en Ética Empresarial y del Diplomado en Responsabilidad Familiar Corporativa de la Universidad del Istmo, asesor de empresas en temas de ética empresarial y en temas de balance trabajo-familia. Después de Hugo, la persona que van a escuchar es Julio Asturias. Él es máster en asesoría familiar y en familia por la Universidad de Navarra. Está casado, tiene 3 hijos y tiene 3 nietos. Es ingeniero civil y lleva más de 20 años en el Colegio El Roble como director y más de 15 años dando clases en universidad. En el mismo orden van a escuchar la voz de Iván Cisneros. Es el actual director del Club Navajal, es arquitecto, máster en asesoría familiar y máster en dirección de centros educativos. Ha trabajado en el campo educativo por más de 20 años, en el Colegio El Roble y Colegio Sol Alto. Y yo, que fui el moderador del panel de expertos, mi nombre es Diego Joachín, 12 años de matrimonio, 3 hijos, licenciado en Economía, especializado en Finanzas, catequista de Primera Comunión del Colegio El Roble, impulsor de béisbol en las categorías infantiles y trabajo en la tesorería corporativa de una empresa multinacional llamada Conduent. Sin nada más que agregar, los dejo con el panel de expertos y por favor escúchenlo preferiblemente con su esposa o con su esposo. Gracias. Bueno, primero felicitaciones a los organizadores. Lo que más agradezco, bueno, además de la invitación, es que me hayan obligado a leer el libro, digamos, me han inducido a leerlo, porque había escuchado de María Calvo, pero no lo había leído y estoy igualmente fascinado. Bueno, entonces, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? ¿Quién está robando esa paternidad? Bueno, entonces, primero hay un mal de siempre, ¿verdad? Que no tiene que ver con una época de la historia, sino que es transversal, que es el tema de la pereza y la ley del gusto, ¿verdad? Es decir, los papás tenemos el riesgo de ausentarnos, de desaparecernos por pereza y por ley del gusto, ¿verdad? Como hay muchas funciones vitales que las cubre mejor la mamá, pues el papá puede hacer un paréntesis, digamos. Eso es un gravísimo error, gravísimo riesgo, ¿verdad? Pues es un mal de siempre, pero bueno, cosas más actuales, digamos, de nuestra época que nos roban como padres es el déficit de formación acerca de lo que significa ser padre. Pero no me refiero a cursos prematrimoniales o escuelas para padres, sino que la mejor escuela para ser papá es ver a nuestro papá. Mira, por eso es que el hecho de que haya paternidad ausente es un círculo vicioso, absolutamente negativo, porque ¿dónde van a aprender a ser papás los hijos si no es viendo a su papá? Por lo tanto, ese es el otro problema. Ese déficit de formación se manifiesta en una mala manera de entender la sexualidad y la afectividad, y es ahí donde estamos sufriendo las consecuencias.
Y por otro lado, lo que resalta el libro, la ideología, ese es el tercer ladrón de la paternidad, ¿verdad? Esa ideología que hace creer que históricamente el hombre siempre ha oprimido a la mujer, entonces la mujer tiene que rebelarse. Es una lógica marxista. Lo que María Calvo está subrayando es una lógica marxista que se ha metido ahí hasta en la forma de interpretar la familia, ¿verdad? Y consecuencias de eso, pues lo que decía, el círculo vicioso de si no tengo una figura paterna, pues tampoco aprendo a ser papá, ¿verdad? Y esto que menciona María Calvo de la orfandad, ¿verdad? Huérfanos de padres vivos, ¿verdad? Una cosa muy, muy triste, y todas las consecuencias de eso, ¿verdad? El daño a la autoestima, tanto de niños y de niñas, el mal desempeño académico y todos los problemas de una adolescencia mal llevada, ¿verdad? Sexualidad precoz, mal interpretada, mal entendida, embarazo adolescente y todas las otras adicciones que se puedan tener, ¿verdad? Entonces, pues es un momento muy, muy duro, pero evidentemente eso es lo que nos lleva a estar primero más seguros de lo que hacemos, porque lo que estamos haciendo está bien hecho, es importante, relevante, es bueno ser papá, es necesario ser papá, por supuesto, igualmente que ser mamá, por supuesto, ¿verdad? Pero el ausente en esta época hipermoderna que dice María Calvo es el papá, ¿verdad? Tengo freno. Pues buenas noches a todos. Yo voy a complementar un poco cosas de otros libros porque este ya está muy claro y Hugo nos ha dado una referencia muy buena. Yo he leído este año 2 libros que me han marcado. Me han marcado, pues, bueno, uno lo leí a finales de año y este otro lo leí a principios. Bueno, los dos los leí a finales del año pasado. Uno se llama Salvaje de Corazón, que el subtítulo es Cómo recuperar el alma masculina. Y el otro es La transformación de la mente moderna. Si uno ve el análisis de esos 2 libros, están basados en el poco esfuerzo, por ejemplo, en la transformación de la mente moderna es ver todo lo que está pasando ahorita en las redes sociales y cómo eso influye en la mente de las personas. Entonces, la transformación de la mente moderna dice cómo algunas ideas pueden echar a perder a una generación. Por ejemplo, y se basa en 3 aspectos que son bien fáciles de ver y que son parte de esto. La primera es, dice que todo lo que te produce dolor es malo. La segunda, son unos mitos que él va a desmitificar en el libro. La segunda es, todo lo que te produzca un mal sentimiento, o sea, todo lo que te haga sentir mal, lo tienes que quitar. Y la tercera, que hay una batalla entre el bien y el mal. Y en esa batalla gana el que yo decido que es el bien. Las redes sociales deciden que es el bien. O sea, ustedes pueden ver cuando alguien se equivoca, ¿verdad? Sacan un video y empiezan los TikTok a matar a la persona, pues, o sea, a hundirlo por un error que cometió. ¿Por qué? Porque ellos deciden que es el bien. El primero, ¿verdad? Decir que todo lo que causa dolor es malo, podemos ver entonces que tener un hijo es malo, ¿verdad? Entonces, hay una parte de este video que me encantó, ¿verdad? Que dice que nosotros queremos darle un mundo a nuestros hijos. No, nosotros lo que queremos es que nuestro hijo conquiste el mundo. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que el hijo conquiste el mundo? O sea, si yo se lo doy todo, jamás va a ser capaz de conquistarlo. Entonces, si vemos, son cosas que están afectando a la sociedad.
Y en el otro libro, el de John Eldredge, que es Salvaje de Corazón, dice, se basa en 3 cosas. Usted quiere educar bien a su hijo, necesita 3 cosas. Primero, que su hijo sea capaz de pelear una batalla, que su hijo sea capaz de tener una aventura y que su hijo sea capaz de conquistar a una mujer. Entonces, iba desarrollando, ¿verdad? Entonces, si un hijo de uno no puede pelear una batalla, porque la tenemos que pelear, ustedes vieron ahí, las mamás tratando de que todos los obstáculos quitárselos, o los papás, no son capaces de pelear una batalla. Entonces, ¿cómo van a conquistar el mundo? Recientemente, creo que hace como 15 días, se presentaron las pruebas PIRLS. Son unas pruebas sobre comprensión lectora en Europa. Las conclusiones a las que llegaron son muy tristes. Estamos hablando de una generación que está ahorita en, que podría decir sexto, primero, segundo y tercer curso. Dice, todos a la conclusión que llegaron son, estamos creando una generación de analfabetas útiles. ¿Qué significa? Que a nadie es capaz de leer y comprender, pero sí saben usar estos aparatitos, y con eso ya nos creemos que los hijos son inteligentes. ¿Y qué daños, digamos, puede causar esto? No hacer que nuestros hijos, pues que no respeten la autoridad, ¿verdad? La paternidad robada es realmente no respetar después la autoridad, ¿verdad? Dice, quiero terminar con esta frase de Gregorio Luri, es un autor que les recomiendo. Dice, refiriéndose a la autoridad de un papá, dice, el amor es una moneda de 2 caras. Una es la de aceptación del ser amado por ser quien es, y la otra es la de exigencia al ser amado para que esté a la altura de quien es. O sea, nos tenemos que querer por lo que somos, pero eso no significa que no los vamos a formar a los hijos para ser amado como que esté a la altura de quien es. Y solo lo último del otro libro que les decía, a una persona a quien amar, una persona a quien conquistar, como decía Hugo, la mejor forma de enseñarle a un hijo a ser papá es primero enseñarle a ser esposo, ¿verdad? Así también lo veíamos en el video. ¿Cómo puede un hijo aprender a ser esposo? El único lugar donde él puede aprender es en su casa. Es en el único lugar donde él puede aprender como debe ser. Entonces yo les invito, digamos, primero a que no seamos analfabetas, como dice aquí, analfabetas útiles, que recordemos la lectura. Y una última anécdota. Hace 3 días estaba en una reunión familiar, yo les quería comentar esto de lo de la lectura, y un familiar de mi esposa, también es mi familiar, me decía, mira Julio, ¿y ahora de qué sirve leer? Si ya todo, pues nos lo puede leer la computadora, nos puede leer, un teléfono nos puede leer, podemos comprar audiolibros y tal. Entonces, y la lectura, dice Gregorio Luri, para que lo tengamos muy en cuenta, un niño en tercero primaria es cuando, sabiendo leer, aprende a estudiar leyendo. No sé si me explico ahora. Aprende a estudiar leyendo. O sea, de la lectura, con solo leer, él va a aprender. Pero para poder aprender tiene que comprender. Pero tiene que pasar por la lectura. Pero como cuesta, como requiere un esfuerzo, tenemos que, ¿verdad?, dar el ejemplo, ¿verdad? También en casa, papá, mamá, pues leer para que todos leamos. ¿Vamos a echar a perder una generación? Sí. Le resolvemos todos los problemas a nuestros hijos. Que hacer acrobacias aquí. Ahí vamos. Bueno, parte del truco de quedar de tercero es que ya casi no tengo nada que decir. Ya lo dijeron todo. Yo quería solo recalcar un poco lo que dijo Julio, también lo que dijo Hugo.
una palabra de Benedicto XVI que dice que la raíz de todos los males actuales es el pensamiento débil, así es como lo define él. Y de verdad, esto que dijo Julio al final de leer, yo he escuchado en varias ocasiones a varios expertos, su conclusión, Agustín Laje, después de dar la disertación que dio en el Roble, fue: ¿ustedes quieren proteger a sus hijos de todo esto? Que lean. O sea, yo estoy convencido que esta es una batalla en la que tenemos que empeñarnos todos, el tema de leer, porque esa es la forma de fortalecer el pensamiento y que se protejan contra esto, porque ¿quién es el que roba la paternidad? Todas las ideologías y los más media que tenemos alrededor, cuando no hay un pensamiento fuerte, profundo. Y después, la consecuencia más grave para mí es la pérdida de la identidad. Cuando no hay padre, yo pienso que se pierde, lo más difícil es que se pierde la identidad. O sea, la consecuencia peor es que le cuesta mucho a los hijos encontrar su identidad. No estoy hablando ahorita solo del tema de la sexualidad, sino en general la identidad personal. En el libro de María Calvo hay un momento donde dice que detrás de cada adicción hay una nostalgia. Detrás de cada adicción hay una nostalgia, y esto es una realidad. Yo que trabajo con gente joven y veo adicciones de todo tipo, adicciones a la pornografía, adicciones al alcohol, cualquier adicción, el problema no es la adicción, sino qué es lo que hay detrás de la adicción, o sea, por qué esa adicción se dio, y muchas veces es una nostalgia. Aquí ella dice, es la nostalgia en el fondo de el hambre de padre insatisfecho. O sea que muchas veces esa nostalgia existencial, digamos, que hay, es de un padre que no ha estado presente, un padre que no ha marcado. Y por último, desde el punto de vista religioso, les puedo decir también de que una de las realidades más bellas del cristianismo es que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Y esta realidad no se puede comprender en profundidad si no ha existido un Padre, porque uno no puede asociar la idea de quién es Dios realmente si uno no ha tenido un Padre, porque el Padre de alguna forma representa esa figura de Dios para los hijos. Y entonces cuando uno piensa en Dios Padre, piensa a través de su Padre, en Dios. Esto es una gran responsabilidad para los papás, ¿verdad? Es difícil de verlo así, pero es una realidad y Dios así lo ha querido. Y creo que es importante también tenerlo en cuenta como una consecuencia de estas graves de la pérdida de la paternidad en el mundo moderno. La siguiente pregunta, para introducir a la siguiente pregunta, es para Hugo. María Calvo en el libro hace una explicación bien clara de cuál es el clima antropológico, por así decirlo, cuál es la realidad que estamos viviendo. La ausencia del papá no es algo que está sucediendo en los últimos 20 o 30 años, tampoco es consecuencia de la tecnología, sino que es algo que sucede a un nivel cultural. Y ella habla sobre el tema de una revolución importante que hubo, fue mayo del 68. Entonces la pregunta para Hugo, que él tiene el conocimiento para explicarnos qué fue mayo del 68, el progresismo y la posmodernidad, y cómo eso está aplicando en la familia, que es importante conocer la raíz del problema. Gracias. Bueno, esta pregunta tiene trampa también, porque el objetivo es que Hugo hable de lo aburrido y ellos dos quedan bien porque hablan de cosas más chileras, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aún así acepté, ¿verdad? Bueno. Bueno, sí, ahorita les vamos a hablar de eso también. Bueno, entonces, pues para entender esto de posmodernidad, pues como dice la palabra, es algo que va después de la modernidad, así que hay que entender primero qué es la modernidad, ¿verdad? Es un periodo de la historia. Comenzó más o menos 1453 para algunos, 1492 por ahí, la invención de la imprenta, lo que obligó a los viajes por todo el mundo para descubrir la ruta hacia China y a Japón. Bueno, muchos cambios que la modernidad conllevó principalmente a nivel de ciencia y tecnología. Es una revolución en ese sentido. A nivel de economía, nunca se ha creado tanta riqueza como a partir de ese momento de la historia. A nivel de cultura,
la posibilidad de difundir el conocimiento, ¿verdad? El hecho mismo de descubrir un nuevo continente que fue el americano amplía el horizonte, ¿verdad? Pero a nivel de religión también va acompañado de unas ideas de cuestionamiento acerca de la misma fe, ¿verdad? Entonces, en realidad, algunos hablan de posmodernidad, lo que vendría después de eso, siglo XIX, siglo XX, pero me parece más apropiado el término de María Calvo en el libro que es hipermodernidad, ¿verdad? Porque hipermodernidad nos da la idea de que es lo mismo pero exagerado, lo mismo de la modernidad pero exagerado. Y es que efectivamente todo lo que empezó con el método científico, Isaac Newton descubriendo cosas, Galileo, Copérnico, estamos viviendo las consecuencias positivas y negativas de eso, ¿verdad? Positivas, qué maravilla toda la investigación acerca de la identificación y curación del cáncer. Bueno, pues es una cosa maravillosa que solo puede haber ocurrido a partir de lo que empezó en la modernidad, porque la modernidad significa, pues, método científico, ¿verdad? Y todo el tema de la globalización no es más que una cosa que empezó en la modernidad, ¿verdad? Los viajes alrededor del mundo, ¿verdad? En barco, y eso lleva a una noción de globalidad. Pero también estamos viviendo la maximización de todo lo negativo, ¿verdad? Y que hay una cosa negativa de la modernidad que fue la idea de la autonomía absoluta de lo temporal. Es decir, todo lo que es humano, todo lo que es material, tiene una autonomía total, pues, o sea, en realidad cuando descubrimos cómo funciona la ciencia, cómo se mueven los planetas, cómo funciona la materia, en realidad, ¿para qué vamos a necesitar de una disque explicación divina de esto y teológica de esto, verdad? Si ya entendimos cómo funciona el mundo, pues en realidad, ¿para qué le vamos a andar buscando, para qué le vamos a dar muchas vueltas si en realidad el ser humano lo puede hacer todo y lo puede controlar todo, ¿verdad? Entonces, esa idea que es parcialmente buena, porque hay una autonomía relativa de lo temporal, es decir, hay cosas que está bien que el ser humano resuelva por su cuenta, ¿verdad? Y otras que es imposible que el ser humano resuelva por su cuenta porque no están bajo su control. Eso, si hacemos esa distinción, pues estamos bien. Pero la posmodernidad o la hipermodernidad lleva al absoluto la idea de que lo podemos hacer todo, ¿verdad? Eso, como ustedes bien saben, implica poner entre paréntesis o bajarle el volumen a cualquier idea que tenga que ver con trascendencia, con espiritualidad, con fe, porque ese mundo no es necesario. Si aquí estamos bien con la medicina y con la ciencia y con la tecnología, pues ¿para qué queremos más explicaciones de otro tipo, ¿verdad? Entonces, esto de la hipermodernidad lleva a poner entre paréntesis cosas que son sustancialmente importantes, ¿verdad? Como la autoridad y como la fe. Que la fe es necesaria para vivir, pero una manera hipermoderna de entenderlo es, primero, no existe Dios, quizás lo tengo que poner entre paréntesis, y por otro lado, además, yo soy capaz de fraguar mi propio destino, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesito yo de padres? ¿Para qué necesito padres que me estén explicando cosas si yo puedo entenderlas por mi cuenta, si la ciencia me lo explica todo, ¿verdad? Entonces, hipermodernidad porque ahora le sumamos Google y le sumamos ChatGPT, y pues ya está, o sea, ¿verdad que les dije? No necesito ni papá, ni mamá, ni colegio, ni universidad. O sea, yo puedo salir adelante por mis propias cuentas, ¿verdad? Esa es la hipermodernidad. Entonces, una manera de manifestar la hipermodernidad es, bueno, desde el punto de vista de un feminismo muy tóxico, es decir, bueno, está clarísimo que no necesitamos ni hombre ni papá. Primero, yo me puedo embarazar sin necesidad alguna de tener relación con un hombre, porque puedo tener inseminación artificial, fecundación in vitro, y además está claro, como yo crecí sin papá, está claro de que yo salí adelante, soy una mujer que lo puede todo. Porque la ciencia y la tecnología y el dinero me lo permiten todo. ¿Para qué necesito yo esposo y papá para mis hijos? Ya está, ¿verdad? ¿Cuál es el problema?
¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo? Por eso es que de alguna forma me gusta más la idea de hipermodernidad, porque es un poco lo mismo que empezó a fraguarse en el siglo XV y XVI, pero llevado a unas dimensiones estratosféricas, como son estratosféricos los números del Big Data y de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el problema de esto es poner entre paréntesis una idea, una noción de filiación. Es que creerse dueño del mundo, como pretende transmitir cierto espíritu de la modernidad, significa eso, ¿verdad? Yo no necesito, no soy hijo de nadie, ¿verdad? Entonces, ya desde la Revolución Francesa y luego a su culmen en el año 68 con la Revolución de los Estudiantes en París y luego en varias universidades de Estados Unidos, tenían un lema que es no más padres, ¿sí? No más padres, porque yo no necesito quien me diga lo que tengo que hacer, no necesito quien me marque un camino, no necesito porque yo soy autónomo. Entonces, desafortunadamente lo que ha pasado es que hay gente que se ha creído esa historia, ¿verdad? Y sobre todo, ese feminismo tóxico ha querido llevar eso al extremo, ¿sí? Como digo, la absoluta calidad de prescindible del hombre y del papá, ¿verdad? De lo masculino y de lo paterno, ¿verdad? Pues que materialmente no se necesita, ¿verdad? O sea, es que puede haber embarazo por fecundación in vitro y sepa quién generó ese espermatozoide, ¿verdad? Y por ahí nos vamos, ¿verdad? Pues yo crecí sin papá y soy exitoso y entonces, conclusión, ¿qué más da si yo no tengo un marido que me ayude a educar a los hijos y no se necesita porque mi mamá también fue, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy duro decirlo, el libro es muy duro, ¿verdad? El de María Calvo es muy duro porque hay que tener cuidado con quien hablamos de estas cosas, ¿verdad? Porque por ahí podemos tener casos muy cercanos de madres solteras. Estas cosas hay que saber decirlas con mucho tacto, con mucha delicadeza, pero sin descuidar ese tema de saber dónde estamos parados, ¿verdad? Estamos parados en un mundo en el cual no podemos seguir insistiendo en esa idea de la autonomía absoluta, sino que hay que entender, o sea, la filiación es una cosa real, o sea, somos hijos de alguien y le debemos a ese alguien ¿verdad? Porque lo esencial que tenemos en la vida lo hemos recibido de alguien. Todo lo esencial lo hemos recibido de alguien. Uno se pone a hacer cuentas. Sí, claro, uno cuando tiene cierta edad y gana cierto dinero, yo me voy a comprar un par de zapatos, hasta un carro me puedo comprar. Sí, pero como eso no es esencial, ¿verdad? En cambio, lo esencial lo hemos recibido de alguien. Entonces, la noción de filiación, ¿verdad? Somos hijos de alguien, alguien nos ha dado lo fundamental. Eso es lo que hay que cultivar. Y esa es una idea que no es de la modernidad, porque la modernidad y la hipermodernidad plantean al contrario la autonomía absoluta de lo temporal, ¿verdad? Y esa es una idea bastante dañina si se lleva al extremo. Hay una autonomía relativa de lo temporal. Pues claramente, ¿verdad? Nosotros podemos decidir a qué hora nos reunimos y hacer aquí unas reglas del juego, de este juego que queramos hacer, ¿verdad? Autonomía relativa. Pero no hay una autonomía absoluta, porque hay reglas de cumplir. Y esas reglas no nos han sido dadas, no las hemos descubierto nosotros, ¿verdad? Es una cosa importante, ¿verdad? Entonces, he logrado dormir, mi objetivo que era dormirlos, no es el objetivo mío, sino que el de ellos, ¿verdad? Que yo los durmiera con esta explicación, ¿verdad? Ahora habrá quien los pueda despertar, ¿verdad? La siguiente pregunta es para Julio y es una pregunta altamente práctica. La humildad a veces hasta creo que se piensa que es un vicio. En la modernidad la humildad es un defecto quizás, pero es importante educar en la humildad porque se confunde con la palabra que está en la pregunta, con crear pusilánimes. Entonces, Julio, gracias. Cuando les hablaba sobre este libro de la transformación de la mente moderna, para ellos no existe pues que alguien se pueda equivocar y pedir perdón, porque hay que atacar a la gente. ¿Y a qué viene esto de pedir perdón? Pues es el primer acto
que nos hace humildes. Es reconocernos, ¿verdad? Es reconocernos, digamos, por ejemplo, estamos en familia, quizás empezamos a discutir delante de los hijos, y primero que no se debería hacer, pero puede pasar. Entonces, ese hecho de que los hijos vean esto es motivo suficiente para que les puedan pedir perdón a los hijos, ¿verdad? Por esto. Que ellos vean que ustedes se disculpan, que ellos vean que ustedes piden perdón, pero también que vean que ustedes perdonan de verdad. Hay un libro sobre matrimonio que dice que ama más quien pide perdón primero. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Verdad? Por ejemplo, hay una discusión. En la familia hay veces que hay discusiones que valen la pena y hay discusiones que no valen la pena. Por ejemplo, a veces hay una discusión porque el señor de la esquina, pues ahí su perro se hizo popó, quizás, en la esquina, y de repente uno le dice, no fue en la esquina, fue aquí 10 metros antes. No, si yo lo vi fue en la esquina, y empieza una discusión que no tiene sentido, que además da que fue un lado en otro. Pero a veces nos enfrascamos, esta es una analogía, nos enfrascamos en eso, y entonces uno debe saber parar, porque las cosas empiezan a subir de tono. Entonces ahí ama más el que pide perdón, aunque uno tenga la razón. Uno puede pedir perdón al otro aunque uno tenga la razón, y en el matrimonio eso es muy importante, pedir perdón aunque uno tenga la razón. ¿Por qué? Porque le vamos a bajar el flow, pues, así de simple, y después la esposa se dará cuenta que también se equivocó, y si no se da cuenta, no importa, pero nosotros pedimos perdón y nuestros hijos ven. Entonces esa es una, ¿verdad? Pedir perdón, ¿verdad? Por ejemplo, atender como debe ser a gente que uno considere menor que uno, ¿verdad? Porque a veces nos creemos superiores. Llegamos a un restaurante y empezamos a tratar mal al mesero que llega a nuestra mesa. Nuestros hijos ven y ellos lo van a repetir. Ellos están haciendo su trabajo, quizás se equivoquen, ¿verdad? Pero a veces se nos va el moche. Yo lo tengo que decir, ¿verdad? Pero a veces yo veo en mi colegio que tratan mal a mis profesores. ¿Por qué? Porque nos creemos superiores a ellos. Y los profesores son los que le están dando el plus a sus hijos para que sean lo que son. Pero los tratamos mal, ¿por qué? Porque, ese profesor se le ocurrió dejar 50 ejercicios de matemáticas. ¿Y qué sentido tiene? Pues que le saque punta al lápiz y que haga 100, no 50. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos desarrollando esto, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Yo ponía acá entre mis notas que la humildad está relacionada con la sabiduría. ¿Verdad? El otro día en la homilía, don José Javier lo decía, ¿verdad? Que Salomón lo que pidió fue sabiduría, ¿verdad? Entonces, está relacionada mucho con la sabiduría, porque la gente muy sabia sabe bajarse, sabe tratar a las personas como son, y los hace ser más humildes. Ahora, los que son soberbios, todos tenemos algo de soberbios. Entonces, otro punto clave, ¿verdad?, es lo que vimos acá en el video. En casa todos tienen encargos, nadie tiene puestos más arriba que otros. Entonces, el papá dando el ejemplo, ¿verdad? El papá yendo por delante, aunque llegue cansado, toca otro tipo de trabajo, ¿verdad? En la casa todos tienen encargo y todos los cumplen. Entonces, ¿eso qué nos ayuda? A que vean que el trabajo que se hace en casa es bello, es bueno, no es de segunda categoría. Otro punto clave para enseñar la humildad es enseñarle a los hijos a ponerse en el lugar de los demás. A veces juzgamos a la gente, ¿verdad? Los juzgamos,
y no nos hemos puesto en su lugar. Les voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando estaba en el colegio. Estaba en quinto primaria y habían dos jóvenes hermanos que estaban en la misma clase que nosotros y que olían muy mal. Entonces, un día nos pusimos de acuerdo todos en que íbamos a comprar cuquitos y que se los íbamos a echar encima, porque olían muy mal, no se podían ni acercar ni a un metro. Pobres los que les tocaban ahí a la par de ellos en la clase. Entonces, llevamos a cabo nuestra operación Cuquito, ¿verdad? Y llegó el padre Ginesta, que estaba aquí hace unos años aquí en el Espíritu Santo, y nos fue a pegar una buena tunda, que nos la merecíamos, y nos dijo: ¿ustedes saben por qué huelen ellos así? No. A mí nunca se me va a olvidar. Nos dice: mire, ellos viven cerca del basurero, ellos a veces no tienen agua en su casa para tomar, menos para bañarse. Así que compréndanlos, ¿verdad? No los juzguen, ¿verdad? Eso es ponerse en el lugar de los demás, ¿verdad? Para que no los juzguen, ¿verdad? Y yo creo que eso, ¿verdad? Y yo, ser humilde, pues, como les digo, ¿verdad? Todos tenemos bastante de soberbia, a veces nos cuesta mucho. Pues la humildad, una persona humilde es una persona que siempre va a atraer a los demás. Siempre va a atraer a los demás. Y eso se consigue también queriendo a la gente, ¿verdad? Queriendo a las personas que se nos acercan, ¿verdad? Mostrándoles cariño. Hay que querer a los demás, ¿verdad? Y eso es lo que puedo decirles. La siguiente pregunta la va a responder Iván, tiene que ver con el tema económico, mi tema favorito, porque yo soy economista. Dentro del lenguaje de la hipermodernidad es bien importante el costo-beneficio. Todo tiene que tener una utilidad. Incluso dentro de ese discurso se puede responder la siguiente pregunta: ¿cuánto vale la paternidad? La excusa número uno para hacerse ausente simbólicamente como papá es: tengo que trabajar, no tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Realmente es eficiente ausentarse y quitarle el símbolo del papá al niño? Bueno, yo espero que este sea un buen regalo del Día del Padre y que no salgan de aquí heridos los papás. Parte de lo que pasó con el libro es que yo sentía que cada vez que nos juntábamos, aunque no crean, un grupo de hombres juntándose a hablar sobre un libro, existe. Entonces, aunque cada vez los papás iban inflando más, yo los veía emocionados, ¿verdad? De que yo tengo razón cuando le digo a mi hijo que se levante y no lo levanto yo y no sé qué, y si pongo límites y si los dejo que ellos resuelvan sus problemas. Entonces, pues la idea del foro es que salgan de aquí así, ¿verdad? Con una alta estima. Pero bueno, vamos a responder a la pregunta de cuánto vale la paternidad. Primero lo voy a responder de una manera simbólica y después voy a intentar responderle de una manera, como quiere Diego, real. Entonces, la manera simbólica es contarles dos estudios que se han hecho en Harvard y en la Universidad de Pensilvania sobre la felicidad. Uno lo pueden encontrar en TEDx, el otro lo pueden encontrar en un lugar que se llama Authentic Happiness. Uno es un estudio, el primero de Harvard, que se hizo con 700 personas a lo largo de 70 años para ver qué es lo que hace felices a las personas. Y el otro es un estudio transversal con millones de personas de acuerdo a su edad y condición en la que se encuentran, cultural sobre todo, para determinar qué es lo que hace felices a esas personas. En ambos estudios la conclusión es que lo que se encuentra en las personas felices no es que le den a uno la solución de la felicidad, pero lo que se ha encontrado en las personas felices en ambos estudios es que hay buenas relaciones. Entonces, buenas relaciones principalmente con los más cercanos. Uno puede decir, ¿cuál es el valor de la paternidad? O sea, si hay una buena paternidad, los hijos van a ser felices.
y lo demás lo paga Mastercard, como decía un anuncio hace unos años. Esa sería la respuesta simbólica. O sea, lo que queremos todos es que sean felices, entonces garanticemos o al menos pongamos toda la base para que ellos puedan tener buenas relaciones, y eso tiene que ver con una paternidad en la que no se crezca con miedo, con poca identidad, con inseguridad, etc. Y después la otra cosa es que quería hacer más referencia a algo real, que es tal vez algo que a todos los papás los tienen muy nerviosos. Yo he hecho mis encuestas para organizar estas convivencias de papá a todo dar, y el tema número 1, lo que está en top of mind de los papás, es el tema de la homosexualidad. Es lo que más miedo les da, lo que menos saben cómo enfrentar, en donde se sienten totalmente vulnerables. Y yo estuve repasando hace un mes un libro que se llama Vergüenza y pérdida del apego, de un norteamericano que se llama Joseph Nicolasi. Él lo que trata en ese libro es sobre atracciones del mismo sexo no deseados. Entonces me puse a leer el libro, y es un libro científico donde tienen sus pruebas, sus estudios. Si alguien quiere el libro, se lo puedo pasar con mucho gusto. Y les quiero leer directamente lo que él dice cuando empieza a analizar la dinámica familiar en estas personas. Dice: la influencia del padre representará un factor crítico en el caso de un hijo que haya nacido con un temperamento sensible. Porque él dice que se coinciden varias cosas, pero una de las cosas claves es el temperamento sensible. Entonces, en ese caso, el padre es una pieza fundamental. Dice el autor: mientras buscaba algún elemento particular que fuera fundamental en la vinculación padre-hijo para el desarrollo de la identidad masculina del niño, llegué a identificar lo que denomino gozo compartido. Estoy convencido de que el desarrollo sano de la identificación masculina depende de este fenómeno. Los hombres homosexuales rara vez, si no es que nunca, recuerdan una interacción padre-hijo que incluyera la realización de actividades que ambos disfrutaran juntos. En la experiencia vital de la que hablamos, el padre y el hijo comparten el deleite, gozan por el éxito del niño. Es el gozo compartido entre padre e hijo. Y entonces él pone un ejemplo de un escritor inglés, y les leo lo que este escritor inglés escribe. Cuando el joven llegaba, notaba en su padre un cambio. Cuando me veía, su cara siempre se iluminaba repentinamente, alterando completamente su apariencia. Se transformaba y pasaba de ser algo semejante a un encorvado hombre de las cavernas a ser alguien infantil y apasionado. Saltaba ágilmente desde su banco, despidiéndose con las manos alegremente de su colega, y salíamos juntos. En estas excursiones siempre tenía la sensación de estar sumergido en una especie de borrachera ilícita, que en gran medida era lo que las hacía tan placenteras. Fueron los momentos que más disfruté en toda mi infancia. Yo cuando estaba leyendo esto, de ahí me hicieron bullying los papás del libro, ¿verdad? Porque les dije que yo me puse a pensar, bueno, ¿será que yo tuve con mi papá estos momentos de gozo? Y empezaron a reírse, ¿verdad? Ya se imaginaban por qué. Pero entonces yo les dije que en el momento de verdad de empezar a pensar si yo había tenido estos momentos de gozo con mi papá siendo niño, se me empezaron a venir a la cabeza por lo menos 3 o 4. De verdad, donde yo me gozaba a mi papá y gozábamos juntos de algo que estábamos haciendo. Entonces yo creo que de verdad esto ahorra un montón de problemas, incluyendo este problema tan terrible, que esto ya no se va a poder grabar, ¿verdad? Ni se va a poder poner porque ya me tiran huevos aquí enfrente. Pero lo que sí les puedo decir es que si el tema da tanto miedo, pasen momentos de gozo con sus hijos. Gocen de verdad estar con sus hijos y hacer cosas con ellos, es lo mejor, la mejor inversión. O sea, se van a ahorrar dinero. Una cita con un psiquiatra no baja de 600 quetzales. Las medicinas que tiene que tomar alguien que tiene una depresión no bajan de 500 quetzales. O sea, es carísimo cualquier tratamiento de estos. Yo tengo un pariente que es psiquiatra y se dedica a atender y a sacar gente que tiene problemas de atracción de personas del mismo sexo no deseado,
Y cada cita él no cobra menos de 800, de verdad, y por lo menos son 15 sesiones. Entonces saquen ustedes ahí, si todo va bien, 15 sesiones. Entonces, realmente invertir hoy en salir a disfrutar con sus hijos, que además es una gozada, es algo que monetariamente es una inversión, de verdad. Tenemos una pregunta bono y les va a gustar a las mamás presentes, porque si ustedes vieron el documental, uno puede tener las máximas ganas de ser papá, pero quien tiene la llave es la mamá. Entonces la pregunta es para Hugo: ¿se puede ser padre sin la esposa? Bueno, pues ahora sí me dieron una buena, sí, gracias, ya empatamos, sí, esta está bonita, ¿verdad? No, pues es que solo la pregunta es un poco como sin sentido, ¿verdad? Porque tampoco funcionaría al revés, ¿verdad? Ser madre sin el padre, ¿verdad? No se puede ser padre sin madre, ni madre sin padre, ¿verdad? Entonces no se puede. Entonces la idea es la complementariedad. Absolutamente distintos, biológicamente, emocionalmente, pero absolutamente complementarios, porque de alguna forma el hombre es el guardaespaldas de la mujer y la mujer es la guardaespaldas del hombre, porque donde no ve, ¿verdad?, el punto ciego del hombre lo ve la mujer, y el punto ciego, ¿verdad?, y viceversa, ¿verdad? Entonces, pues no, la respuesta es que no se puede, pues, ¿verdad? No se puede, y no hay que hacerse muchas bolas con eso. Como digo, está de moda plantearse que sí se puede, ¿verdad? O sea, que sí se puede salir adelante, no importa si el hombre no es necesario, etcétera, ¿verdad? Y tristemente, pues por el lado del machismo, ¿verdad? Pues, ¿qué importa si se dejan hijos regados por ahí, ¿verdad? Si al final de cuentas eso es el signo de la máxima masculinidad, ¿verdad? Entonces, tristemente, ¿verdad? Entonces, en la práctica, pues sí, ¿verdad?, que hay cosas de ese estilo, ¿verdad? Padres sin una esposa y madres sin un esposo, pero ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Pero hablando de lo que decía Iván, de la idea de que salgamos no golpeados, sino motivados, ¿verdad? Porque esa es la idea. ¿Hasta qué punto el padre es importante? Yéndonos a otra dimensión, ¿verdad? La dimensión de lo espiritual. Contaba San José María que una de las cosas que lo marcó muchísimo a él fue ver a su papá de rodillas orando, ¿verdad? Y que su papá le dijera que fueran a la iglesia, ¿verdad? O sea, es una cosa importante, porque por ahí puede haber la idea, todavía puede existir la idea de que la vivencia de la fe y la religión es una cosa para doñas, ¿verdad? Entonces, claro, en ese mundo, pues a un hombre no se le va a ocurrir, no va a tener muchos deseos de practicar la fe, porque dice, claro, son las doñas las que rezan, ¿verdad? Entonces, muy importante que seamos los papás los que tomemos la iniciativa y que nos vean rezando, ¿verdad? Bueno, a ese nivel, meditando sobre estas cosas y reflexionando sobre la situación actual, yo intenté llevar esto al máximo nivel y decir, ¿para qué es importante la paternidad? Bueno, es importante para la educación de la fe de los hijos, pero todavía más e igualmente importante para la propia vida espiritual del papá, ¿verdad? La idea es que si nos tenemos que hacer santos, pues ese es un camino maravilloso, ¿verdad? Entonces, fruto de eso es el libro que les contaba Iván, que escribí, que le llamé así, ¿verdad? Paternidad, ahí donde se juntan el cielo y la tierra, ¿verdad? Citando una frase de San José María, porque la idea es que la paternidad incluye todo lo más terrenal y más banal y más terrestre de la vida, como tener que cambiar pañales, ¿verdad? Y como tener que lavar ropa y cosas así, ¿verdad?, terrenales.
pero incluye lo más sublime, lo más elevado, que es nada más y nada menos que la capacidad de ser instrumento de Dios para dar la vida. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Que Dios haya querido que seamos los medios para que Él traiga un alma al mundo. O sea, eso ya es para mí que es el máximo de autoestima que puede haber, decir, bueno, yo soy un instrumento de alguien, de Dios, para algo tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea del libro. Entonces, como meditando sobre esas cosas que hacemos todos los días los papás, podemos crecer nosotros en esa vida interior, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Si queremos que los hijos tengan fe, pues ellos tendrán que beber esa fe de algún lado, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Si uno no cultiva la fe uno mismo, pues y entonces con qué recursos o con qué autoridad uno le va a hablar de ese tema a los hijos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la idea de escribir ese libro, que son unas reflexiones personales en esa sintonía de lo mucho que sirve ser papá para uno, para la esposa y para los hijos, ¿verdad? Y lo mucho que enriquece esto y lo importante que es tomárselo totalmente en serio. Es así de sublime, así de grande la tarea, ¿verdad? Y uno dice, o realmente, o aquí, o alguien se equivocó, ¿verdad? Dándome ese don de paternidad, o al revés, ¿verdad? Alguien me ha dado esa bendición y esa tremenda oportunidad de que yo sea papá, ¿verdad? Es una cosa impresionantemente maravillosa, poder juntar en el día a día, en cada tiempo de comida con ellos, se junta el cielo y la tierra. Estamos satisfaciendo una necesidad absolutamente terrenal, que es la de quitarnos el hambre ahí en la mesa, con una absolutamente superior, que es la de transmitirles a ellos una fe y una forma cristiana de ver el mundo. O sea, ¿verdad? Se juntan el cielo y la tierra ahí, en momentos como ese, ¿verdad? Y en el momento de jugar con ellos, y en el momento de cocinar con ellos, y en el momento de hacer deberes con ellos, ¿verdad? En cada uno de esos momentos es algo absolutamente sublime. Pero por supuesto, como dice el video, ¿verdad? Lo dice el libro, necesitamos de las madres, porque las madres tienen lo que se llama autoridad. Entonces, si la autoridad nos da a nosotros el empoderamiento, es decir, si la madre dice, hazle caso a tu papá, todo está bien. Pero si la mamá es la que cuestiona, dice, con ese individuo no te metas, ¿verdad? Si lo dice explícitamente o lo dice tácitamente, ¿verdad? Ese individuo no me quiere, no, ¿verdad? Etcétera. Si la mamá es la que opaca la idea del papá, pues el papá ahí no tiene nada que hacer, ¿verdad? Porque la mamá tiene la autoridad. Pero si la mamá le da el empoderamiento al papá y dice, escuchen a su papá, punto, se acabó, ¿eh? Los hijos escuchan al papá, pero dependemos de las mamás, ¿verdad? Nosotros, para ejercer bien la paternidad, dependemos de las mamás, ¿verdad? O sea, por eso es que es trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, de eso se trata, ¿verdad? La complementariedad, y termino con eso, ¿verdad? De la idea esta de la complementariedad. Y eso, nada más agradecerles su tiempo y su dedicación, ya que estén aquí, los hace unos grandes padres, de verdad. Y un aplauso fuerte para los que nos acompañaron. Muchas gracias por venir. Y a Diego por la iniciativa.